Pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Pues vamos a intentar hacerlo. Yo quiero escucharles también, no solamente hablar yo, pues la hora tampoco nos ayuda muchísimo. Y pues intentaremos también hacerlo no tan extendido para pues no terminar tan tarde, ¿no? Vamos a hablar hoy de ética y de democracia. Y quería iniciar esta sesión con esta frase de la profesora Adela Cortina, que nos dice que aunque la democracia se ha convertido en un mecanismo para decidir quién ejerce el poder o quién debe ejercer el poder y concretamente en la aplicación indiscriminada de la regla de la mayoría, la democracia moralmente deseable y legítima no se reduce a un mero mecanismo, sino que consiste en un modelo de organización social basado en el reconocimiento de la autonomía de los individuos y de cuántos derechos lleva aparejado el ejercicio de tal capacidad autolegisladora y en el reconocimiento de que la dirección de la vida comunitaria debe ser el resultado de la igual participación de todos. El respeto por la autonomía individual y colectiva solo se adquiere desde una forma de vida participativa que ayuda a desarrollar el sentido de la justicia. No, Adela Cortina ha trabajado muchísimo estos temas de democracia y ética. Y bueno, en este párrafo lo que la profesora nos transmite es la idea que pretendo desarrollar en esta charla, y es que la democracia muchas veces la vemos únicamente desde el ámbito formal o procedimental como aquel mecanismo que permite elegir, ¿no?, a quién va a ejercer el poder dentro de nuestra comunidad política, y muchas veces también centramos a la democracia como la decisión de las mayorías que en algunos casos no toma en cuenta los derechos de las minorías, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo en las últimas decisiones que ha ido tomando el tribunal en materia de justicia inclusiva o de democracia inclusiva, aunque parece una redundancia lo de democracia inclusiva, ¿no? Más allá de un mecanismo o de un procedimiento en el ejercicio del poder, vamos a ver que la democracia es una forma de vida que exige un compromiso por parte de la ciudadanía, ¿no? Hay derechos y obligaciones por parte de la ciudadanía en una vida democrática, y eso es más o menos lo que yo quiero que desarrollemos en esta sesión. Entonces, hablar de democracia, a veces hablamos de democracia sin entender lo que es la democracia. Es más, yo creo que no hemos aterrizado todavía en una concepción, ¿no?, de qué significa la democracia en ambos términos, ¿no?, como procedimiento y como forma de vida. No entendemos lo que es la democracia o tenemos distintos tipos de acepciones de la democracia, y tampoco entendemos si la democracia es algo que ya hemos conquistado o si es algo que está en fase de construcción, ¿no? Fíjense, en los últimos años encontramos que se ha vuelto tópico hablar de democracia y hablar de crisis de la democracia. Algunas veces, intentando evitar ser pesimistas, pues se habla quizá de meras crisis en la democracia y no de una crisis de la democracia en sentido estricto. En todo caso, la puesta en duda sobre la capacidad de nuestras democracias reales para responder a los problemas concretos, a los problemas del día a día, ¿no?, que afectan a la población, y la aparición de un importante apoyo a salidas menos democráticas, pero más efectivas, por ejemplo, en el ámbito económico, han obligado a someter a revisión a lo que entendemos realmente por democracia. Hoy día es algo habitual encontrarnos con eso, decir, hay una crisis de la democracia, poniendo en duda, ¿no?, la capacidad de nuestras democracias de responder a los problemas que surgen en el día a día dentro de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque las democracias pues no solamente son un mecanismo, sino que deben tener un impacto en nuestra vida como sociedad. Y cuando no vemos ese impacto, entonces decimos las democracias no funcionan. Y es más, si nosotros vemos algunas mediciones en América Latina, encontramos que, por ejemplo, para el año 2002, es decir, hace más de 20 años,
El 57% de la ciudadanía de la región manifestaba preferir a la democracia respecto de cualquier otro régimen de gobierno. 57%, más de la mitad, decía preferimos a la democracia antes que cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, de esos que en 2002 manifestaban preferir a la democracia a otros regímenes, de ese 57%, un 48% prefería el desarrollo económico antes que la democracia. ¿Por qué? Porque es el desarrollo económico el que va a impactar en nuestro día a día. Si las personas no tienen para alimentarse, si no tienen cómo llevar el alimento a su casa, si no tienen cómo pagar una vivienda, si no tienen cómo pagar la educación de sus hijos o un servicio de salud digna, entonces, ¿de qué nos sirve la democracia, no? Hay que ponerlo en términos prácticos. Y es por eso que un 48% decía, pero si me ponen a elegir entre el desarrollo económico y la democracia, prefiero el desarrollo económico. Y un 44.9%, es decir, un 45%, incluso manifestaba que apoyaría a un gobierno autoritario si éste resuelve los problemas económicos del país. Con lo cual, eso que nosotros conocemos como democracia parece que pasa a un segundo plano. Primero, nuestros problemas del día a día, principalmente los problemas económicos, y podríamos sumar, ¿no?, los problemas de seguridad ciudadana. Si hablamos del caso de México, ¿no?, podemos extrapolarlo directamente a nuestro país antes que democracia. Y si me van a poner en una mesa a elegir entre democracia y solución de los problemas de seguridad ciudadana, entre democracia y solución de mis problemas económicos, yo voy a elegir la solución a mis problemas económicos, aunque eso se haga en un régimen que no respete tanto las reglas del juego democrático. Eso en el año 2002. Yo les invito a leer la última medición del Latinobarómetro. Me encontré con mucha alegría que ya está el informe del año 2023. Ustedes saben, Latinobarómetro es una medición sobre el estado de la democracia en los países de América Latina. Es una medición que se hace año con año a través de encuestas. Se encuesta a ciudadanos y ciudadanas. Antes era de 17 países de América Latina. Se excluía a Cuba porque es una dictadura y porque pues ahí no se puede medir la democracia, ya era abiertamente una dictadura, y porque además hay muchísimas barreras para expresar la libertad de opinión en Cuba. Y a partir del año 2023, Latinobarómetro excluye también a Nicaragua, porque entiende que no hay mecanismos que aseguren que los encuestadores de Latinobarómetro no van a terminar en la cárcel, como han terminado muchos opositores políticos del país. ¿Qué nivel, eh? O sea, no hay ninguna garantía para que un encuestador de Latinobarómetro, dice el informe, no termine siendo un preso político de la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, ahora se hace la encuesta en 16 países de la región, incluyendo a México. Latinobarómetro 2023 nos habla de una cuestión bastante preocupante, ¿no? Ya tiene más de una década diciéndonos que la democracia está en un peligro inminente. Desde el año 2010 viene hablando de una diabetes de la democracia. Dice, es una enfermedad silenciosa, presenta algunos signos, pero no los estamos viendo, y cuando avance probablemente ya no va a poder detenerse el problema que tiene la democracia en la región. Desde luego esto se vio bastante afectado con la pandemia, y en 2023 nos habla de una recesión de la democracia en América Latina, términos bastante fuertes, ¿no? Recesión de la democracia en América Latina, y nos dice que esta recesión se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia. Creo que el apoyo a la democracia en la región es de un 48% y se mantiene así en 2023, es menos del 50%. Ha habido un decrecimiento en el apoyo de la democracia, hacia la democracia. Es una lectura bastante fuerte, y el nivel de satisfacción con la democracia también es bastante bajo en la región.
¿Por qué? Porque nosotros no vemos a la democracia únicamente como un mecanismo para llegar al poder, sino que vemos a la democracia como una cuestión que tiene un impacto en nuestro día a día. Si el régimen que nos gobierna es un régimen democrático y no nos está asegurando o solventando nuestras necesidades mínimas, entonces nosotros decimos, ¿de qué me vale vivir en democracia? ¿Qué me importa si el país es democrático o autocrático, si al final yo no voy a poder salir a la calle sin tener el miedo de que me van a asaltar en el medio de transporte público que yo utilice? O de que el transporte público, como el metro, como sucedió en Ciudad de México, va a caerse y entonces tengo el peligro inminente de cualquier momento perder la vida. Entonces, es como hacer práctico, dinámico el concepto de democracia. Latinobarómetro 2023, como les digo, nos habla de una recesión de la democracia y nos dice que esta recesión se expresa en un bajo apoyo hacia este régimen de gobierno, en un aumento de la indiferencia al tipo de régimen. Hay un número altísimo de ciudadanas y ciudadanos en América Latina que manifiestan que les da igual si viven en una democracia que en una autocracia. Y claro, esto nos dice que la democracia no les ha dejado ningún beneficio palpable en el día a día. En un aumento por las preferencias y actitudes a favor del autoritarismo. Vemos cómo en América Latina está creciendo, ¿no?, el número de gobiernos autoritarios y populistas, y en el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. Y diría yo también en el desplome de la ideología de derecha o de izquierda, lo que crea un caldo de cultivo hacia esos populismos, que pueden ser de derecha y pueden ser de izquierda, ¿no? El populismo no solo es de izquierda, sino está ahí también Bukele en El Salvador, que es un populismo de derecha. Entonces, no es un populismo que tiene que moverse siempre al ámbito de la izquierda. Fíjense, yo les decía que en 2022 el 44% de la ciudadanía entrevistada por Latinobarómetro había manifestado preferir un gobierno autocrático o autoritario que resolviera los problemas económicos del país a uno democrático, un 44%. Pues vemos que en los últimos 20 años este indicador ha aumentado con un ritmo consistente, consolidando esta opinión como mayoritaria en varios países. Y aquí yo les presento una medición que nos da Latinobarómetro, ¿no? En 2002 era un 44% el que decía, me da igual si vivo en un régimen autoritario, si ese régimen va a satisfacer mis problemas económicos. Hoy día, en 2023, encontramos a países como Honduras, en donde un 70% de la población dice que no importa si su gobierno es democrático o no, dejando a este país en una situación abierta al populismo. No le da igual si el gobierno es democrático o no democrático. El 70% de la población. Le sigue Paraguay con un 68%. Sabemos que Paraguay tiene un problema también latente, ¿no? Un partido político se ha venido reeligiendo en el poder, el Partido Colorado, y se ha reelegido hace unas semanas, que fue la elección presidencial. Entonces, no hay una identidad hacia la democracia por parte de la ciudadanía. Dice un 68%, me da igual si el régimen es no democrático. Guatemala, que tiene muchísimos problemas, y vimos cómo en la última elección presidencial incluso se obligó a 3 candidatos presidenciales a renunciar. 66% dice que le da igual vivir en un gobierno que no sea democrático. República Dominicana con un 63%, y El Salvador con un 63% igual dice, me es indiferente que el gobierno sea democrático o no democrático. Entonces, ante la pregunta o ante la diferencia, ¿no?, de no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas económicos, vemos cómo en América Latina esto ha ido en aumento. Nosotros leemos en este informe de Latinobarómetro, que dice Latinobarómetro, que los países en los cuales ha ido aumentando, ¿no?, esa indiferencia con el tipo de régimen, son mayoritariamente países que se mueven hacia el norte de la región, principalmente países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador. Nicaragua no lo miden en esta ocasión, probablemente estaría ahí también.
quizá Costa Rica no, por la propia realidad que se vive en el país. Entonces dice, se trata mayoritariamente de países centroamericanos en donde la ciudadanía busca una solución a sus problemas en una demanda de autoritarismo y de populismo. Es decir, que en estos países, y es algo sumamente descomunal, la perspectiva de la democracia puede ser reemplazada sin demasiado esfuerzo por una alternativa extramuros. ¿Por qué? Porque la democracia no se ha transformado en una cultura del día a día, no tiene un impacto en la vida del día a día de la ciudadanía. Ahora, si nos movemos más hacia el sur, nos dice el Latinobarómetro, encontramos a países en los cuales pues, no hay una apertura hacia esos regímenes no democráticos. Argentina, Uruguay, Chile. Sugiriendo el Latinobarómetro que a medida que avanzamos hacia el norte de la región, los países encuentran más barreras para la consolidación de sus democracias. Ese es uno de los indicadores. Este indicador es uno de los que el Latinobarómetro califica como actitudes no democráticas o como una de las dimensiones del populismo, y define al populismo como aquel régimen que es anti-instituciones, antipluralista, contrario a las élites, intolerante con ciertos grupos de la sociedad, partidario de la democracia directa y hegemónica. Así lo describe el Latinobarómetro el populismo, ¿no? Para que nosotros también nos preguntemos qué tipo de régimen hay en cada uno de los países, ¿no? De la región. Es anti-instituciones, es antipluralista, es anti-élites, contrario a las élites, intolerable con ciertos grupos, partidario de la democracia directa, y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Y dije, partidario de la democracia directa, el populismo. Y claro, parece que sí, porque si nosotros nos movemos en América del Sur, encontramos que precisamente aquellos países en los cuales constitucionalmente, a través de reforma constitucional, se fueron incorporando mecanismos como la consulta popular, la revocatoria de mandato, el referéndum, ¿no? Que la consulta puede ser plebiscito, referéndum, la revocatoria de mandato, no son precisamente los países más democráticos. Si nosotros revisamos cuáles son esos países de referéndum, de revocatoria de mandatos, son precisamente Bolivia con Evo Morales, Venezuela con Hugo Chávez y Ecuador con Correa. Entonces, parece que sí, nos estamos moviendo con ese uso demagógico de la democracia directa. Como si la democracia directa pudiese legitimar todo, ¿no? Hoy tuvimos un panel bastante interesante en la Escuela Judicial del Pleno a la Plana, creo que se titula, está ahí en YouTube, donde se hablaba de el hostigamiento a las instituciones. Claro, dentro de ese panel se puso un ejemplo, Turquía, cómo en Turquía en su momento se dio un tránsito, porque Turquía tenía un sistema parlamentario, y se da un tránsito del sistema parlamentario a un sistema presidencial, claro, con un ejecutivo muchísimo más fuerte, un sistema presidencial. Sabemos que el ejecutivo es jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. En cambio, en un sistema parlamentario, el poder ejecutivo se divide en un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿no? Entonces, vemos cómo se da el tránsito sin prohibir la reelección presidencial a través de reformas constitucionales consolidadas mediante el referéndum de la ciudadanía. Y cómo ese referéndum y esos referéndum que se han venido incorporando se aprueban con un 51% de los votos. Entonces, ahí es donde vemos que parece que la democracia participativa o directa no está tan vinculado con un régimen democrático en sentido estricto. Sí, Julio creo que tenía levantada la mano. Sí, sí maestra, sí. Híjoles, yo creo que esta asociación chilena lo que nos hace ver, yo creo que a nivel de los países que mide, yo creo que lo que está demostrando, que al parecer, investigando un poquito, son 18 países,
La verdad es que lo que está demostrando más que nada de la democracia, yo creo que hay un problema económico a nivel de estos 18 países, y yo creo que entonces esa democracia que ellos en esos 18 países, o tal vez más que ellos eligieron, esa democracia les está fallando. Y yo creo que como en todos los países, como en México, yo creo que lo que se busca, yo creo que es buscar precisamente el estar bien, ¿no? Primero que nada económicamente, para poder sufragar los gastos propios y los de la familia que alcance, vamos, que no esta globalización de algunas potencias que dicen ser democráticas y que solo tienen dos partidos, no le veo la democracia ahí. Eh, la verdad es que yo creo que lo que se está demostrando es en esos por lo menos 18 países que esa democracia por lo que ellos votaron no ha servido. Y luego entonces, pues yo creo que no es tanto el populismo, sino más bien es un hartazgo, perdón, a nivel de estos 18 países. E insisto, globalización de países, potencias que están globalizando todo. Y entonces, pues yo creo que a partir de ahí, la gente o de estos países está diciendo, pues yo creo que a mí lo que me interesa ya no es ni X ni Y, ni a lo mejor el que se jacta de decir soy 1000% democrático, pero lo tiene hundido en la miseria, o sin sufragar lo básico y lo necesario. Pues yo creo que se tiene que buscar alternativa, y precisamente yo creo que eso es la democracia. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, por eso decía al inicio, hay que tener un concepto de democracia. No es fácil fijar el concepto de democracia. ¿Qué significa la democracia? Yo creo que dentro de la democracia no tiene que estar únicamente el factor económico. O sea, si yo tengo un factor económico satisfactorio, pero no tengo libertades, pues de qué me vale tener también el factor económico, ¿no? No solamente es eso. Quizá en algunos sistemas sí se ha estado midiendo de acuerdo a eso, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero libertad de expresión si no tengo cómo alimentarme? Pero claro, si tengo cómo alimentarme y no tengo libertad de expresión, también esa es una cuestión que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? No solo se ha medido por factores económicos, cuando estudien el informe de Latinobarómetro van a encontrar que hay una serie de factores de medición: la corrupción, la seguridad ciudadana, el ejercicio de los derechos y libertades, y también luego factores económicos. O sea, no solo mide un único factor, son varios. Y en el informe se van desglosando, incluso por país, en algunos casos te va desglosando por factor cómo se va dando el movimiento, y uno puede ir haciendo ahí las interpretaciones. Eran 18 países o 17 países, hoy día es uno menos, porque les digo que en 2023 ya no hace la medición de Nicaragua, hace la de Venezuela y no la de Nicaragua, dice ambas son dictaduras, pero en una de las dictaduras no se prohíbe la libertad de opinión, no se restringe, y en otras sí. Y en la que se restringe, pues no se puede hacer medición alguna. Bueno, entonces esa es son las grandes paradojas que tenemos, ¿no? Decimos, el populismo o un régimen autocrático me va a dar mayores beneficios. Podemos ver el caso de El Salvador, no sé económicamente porque no he estudiado directamente la situación económica de este país, cómo está El Salvador, ¿no? No sé cómo le funcionó a Bukele el Bitcoin, cómo ha tenido un impacto, qué impacto económico ha tenido esto dentro de ese sistema. Pero en materia de derechos, pues, o en materia de instituciones, hemos ido viendo algunas señales de alerta. ¿Es proporcional o es satisfactorio el decir voy a ceder el nivel de desarrollo de sanidad de mis instituciones por acrecentar un nivel económico? Habría que ver ahí también esas variaciones que se dan, ¿no? Yo les invito a leer el informe de Latinobarómetro para que puedan irse formando una opinión, ¿no? Incluso el informe como que te va presentando el esquema de manera abierta, sí te da algunas conclusiones, pero uno puede ir haciendo las lecturas que vaya estimando pertinente conforme a los resultados del mismo. Entonces nos dice Latinobarómetro, hoy día hay actitudes no democráticas que se están asentando en la región, tiene una serie de factores por la cual eso está sucediendo. Dentro de estas actitudes no democráticas encontramos al populismo, y un indicador
de ese populismo es la indiferencia, ¿no? Es decir, me da igual si mi régimen es democrático o no, si yo voy a tener un beneficio económico. Ya les decía que ahí encontramos principalmente a países centroamericanos que hacen esa demanda. El otro factor de medición que hacen es el de decir, en caso de dificultades, está bien que el presidente controle los medios de comunicación. Y aquí nos dice Latinobarómetro que encontró algo bastante destacable y es la opinión favorable en torno al control de los medios de comunicación que ha ido aumentando en las últimas 2 décadas en la región. En 2002, que era la fecha con la que inicié, decía un 30% de las personas encuestadas decían, está bien que en momento de dificultad el presidente controle los medios de comunicación. En 2023 sube a un 36%. No es un crecimiento exponencial de un 30 a un 36% en 20 años, pero representa un 36%, un tercio prácticamente de la población diciendo, está bien que el presidente controle los medios de comunicación. Claro, ¿qué produce el control de los medios de comunicación? Produce el control de la narrativa de todo lo que acontece dentro del país. Si se controlan los medios de comunicación, se maneja la agenda política y parece que desde esa perspectiva, quien controla los medios de comunicación puede decidir qué información es legítima o qué medio de información es legítimo y qué medio de información no es legítimo. Entonces, también ahí hay un problema que dice Latinobarómetro que habrá que ver a qué se debe, ¿no? Y nos dice, El Salvador es el país que arroja una mayor medición en este sentido, en donde están de acuerdo con que el presidente controle los medios de comunicación. Un 61% de la ciudadanía está de acuerdo con esto. Y aquí vemos que México le sigue con un 48%. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Si nosotros vemos esto desde el ámbito teórico, que hay que verlo desde el ámbito práctico, pero claro, hay que poner en juego una serie de estudios para poder tener una lectura si lo quieren hacer por país, ¿no? Pero el ámbito de la doctrina nos dice que quizás hemos corrido un riesgo con la democracia, ¿no? Quizá de tanto hablar de democracia, se ha manoseado tanto el término que le hemos vaciado de contenido. Yo por eso les decía al inicio, ¿qué es la democracia? ¿Cómo conceptualizamos, cómo definimos nosotros la democracia? ¿Cómo se define la democracia? Porque claro, si hablamos de democracia para encubrir cualquier tipo de régimen, entonces corremos el riesgo de convertirla en una mampara que cubra o que encubra y justifique cualquier proyecto colectivo, ¿no? Sin importar las concreciones que esa tenga, en la forma en que hacen posible la vida de quienes están dentro de esa sociedad. Entonces, quizá hemos utilizado el término de democracia de una manera tan banal que no nos damos cuenta que le estamos vaciando de contenido, como hemos venido haciendo con la Constitución, ¿no? Llamamos Constitución a todo y Estado constitucional a cualquiera que tenga una norma aprobada con nombre Constitución, y ya con eso decimos, es que ese es un Estado constitucional, por tanto asumimos que es una democracia, y la opinión internacional, en casos como el de Venezuela, el de Nicaragua, bien, gracias, no decimos nada, tienen constitución, tienen elecciones, es una democracia. ¿Cómo definimos realmente a la democracia? Definir a la democracia es algo completamente complicado. O sea, ¿cómo se define la democracia? Se define como una forma política que tiene un impacto únicamente desde el ámbito de lo económico, una forma política que tiene un impacto en materia de derechos, una forma política que tiene un impacto en distintos factores. O sea, hay que ver qué es la democracia. O solo es un mecanismo de acceso a poder. Democracia no son solo elecciones, eso sí ya nos ha quedado claro, ¿no? No podemos decir que un régimen es democrático porque tiene elecciones. Es más, cuando decimos tiene elecciones, habrá que ver qué tipo de elecciones tiene ese régimen democrático. ¿Son libres? ¿Son competitivas? ¿Son auténticas? ¿Podemos llamar a democracia lo que se vivió en México durante 70 años? Probablemente no era una democracia, porque desde la base inicial no existía, ¿no?, esa posibilidad de la alternancia en el poder, y desde ahí se comienza a menguar, ¿no?, parte de los factores desencadenantes para poder definir ese término. Es bastante complicado, ¿no?
No hay un consenso, incluso a nivel doctrinal, sobre lo que es democracia. Es algo complicado de definir. Si nosotros nos vamos a nivel doctrinal, vamos a encontrar que se utiliza el término de democracia desde dos perspectivas, principalmente, ya les venía diciendo, desde la perspectiva formal o procedimental, ¿no? Y desde la perspectiva, que es la que nos define el ámbito ético, la forma de vida. Entonces, ese es lo que quizá tenemos que trabajar como ciudadanía, ¿no? Y tomar conciencia de lo que significa para nosotros como ciudadanía en nuestra forma de vida la democracia. Desde el ámbito procedimental o desde el ámbito formal, la democracia es una forma de tomar decisiones o es un procedimiento para el ejercicio del poder, y como forma de vida exige una serie de principios que han de orientar las relaciones y la construcción de un proyecto en común, ¿no? Como colectividad, no solo como individuos, sino como colectividad. La democracia puede ser definida entonces desde ambos términos. Si nosotros nos vamos incluso al ámbito de lo formal, encontramos algunos parámetros que nos ayudan a definir la democracia procedimental, ¿no? Para poder definir, y podríamos ir haciendo un check en el listado, ¿no?, de variables. Si hay una democracia procedimental dentro de algún país, deberíamos ir analizando, ¿no? ¿Hay control político sobre el gobierno? ¿Tenemos representantes electos en elecciones libres e imparciales? ¿Existe un derecho universal al voto por parte de las personas adultas? Porque se ha aceptado que debe haber una madurez intelectual para tomar parte de los asuntos políticos del Estado. Desde ahí quizá podríamos hacer una X. En muchos países de la región hablamos de voto universal, pero generalmente no hay un voto universal. Todavía siguen existiendo exclusiones indebidas en cuanto al ejercicio del voto, que deberíamos entrar a analizar racionalmente si se tienen que mantener o no. Y hay un libro, ¿no?, de Clicerio Coello que habla de repensar la ciudadanía, y nos invita, ¿no?, a reflexionar con datos sólidos sobre la racionalidad, ¿no?, de seguir excluyendo del voto, por ejemplo, en muchos países a diferentes etnias, o seguir excluyendo del voto a las personas que están en prisión, o excluir del ejercicio del voto, como sucede incluso en algunos países de Europa, a las personas con discapacidad, principalmente a las personas con discapacidad intelectual, o excluir del ejercicio del voto a las personas con migrantes, ¿no?, a las personas extranjeras en unos estados globalizados, en una comunidad globalizada como la que vivimos. Entonces hay que repensar, ¿no?, cómo hemos ido construyendo la ciudadanía. Libertad de expresión, incluyendo la crítica al gobierno e instituciones, y ahí es donde resulta importante que el manejo de los medios de comunicación no esté centralizado, que tengamos acceso a distintos centros de información sin que se nos diga desde un atril cuál es la información legítima y cuál es la información ilegítima. Ahí es donde es importante tener esa libertad de información, ¿no? Derecho de acceso a medios alternativos de información, derecho a asociarse libremente en partidos políticos, dominio público regulado constitucionalmente, controles y contrapesos entre los poderes del Estado, ¿no? La separación de poderes es algo esencial dentro del constitucionalismo, del Estado constitucional y del Estado democrático, aunque no les guste muchas veces a quienes están en la titularidad del poder, tiene que existir esa separación de funciones y ese juego de pesos y contrapesos. Gobierno de mayoría que respeta los derechos de las minorías, ¿no? La regla de la mayoría. La democracia a veces la definimos como la regla de la mayoría, pero claro, si no toma en cuenta los derechos de la minoría, de las minorías, ahí es donde surge también un problema que muchas veces se resuelve desde la trinchera de los tribunales, ¿no? Y es ahí donde se dice que es que los tribunales son demasiado activistas como poder contramayoritario, pero claro, si el tribunal encargado de hacer una interpretación de la Constitución no la hace y no pone en marcha el sentido real de la Constitución, pues probablemente ese tribunal no cumpla con su cometido, ¿no? Elecciones regulares e imparciales, incertidumbre sobre los resultados electorales
apertura permanente del sistema con independencia del último ganador, libertad individual, derecho de privacidad, vinculación efectiva a los principios de justicia y garantía de los derechos humanos. Son algunos de los factores que nos ayudarían a establecer esos elementos de democracia formal o procedimental. A partir, ¿no?, de estos elementos de carácter formal, se podría fraguar, ¿no?, lo que conocemos como Estado de Derecho. A partir, estos son como la base de lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho, que es un factor de legitimación de nuestros regímenes políticos. Decimos, es que este es un Estado de Derecho porque va a responder a una serie de cuestiones, y dentro de estas cuestiones, el Estado de Derecho tiene que responder al imperio de la ley, tiene que responder, ¿no?, a la necesaria división de poderes, y aquí les digo, en un verdadero Estado de Derecho, no se debería aspirar a tener un monopolio del poder. Toda cuota de poder debe entenderse otorgada por la sociedad para el ejercicio del poder al servicio de la sociedad. La labor en cuanto al ejercicio del poder debe estar controlada y tiene que haber una rendición de cuentas por parte de quien ejerce el poder, ¿no? Estas son las bases del Estado de Derecho, y un Estado de Derecho no existe sin principio de legalidad, sin separación de poderes, sin rendición de cuentas, que es algo que luego vemos en la región, que hay mucha resistencia a rendir cuentas en cuanto a cómo se ejerce el poder, la fiscalización, la rendición de cuentas, en donde la ciudadanía tenga un poder, ¿no?, vigilante, que exija a los gobernantes que cumplan con su función. Y luego tenemos el respeto por los derechos y libertades fundamentales. No sabemos que no es suficiente con que los derechos estén reconocidos en la Constitución, es necesario materializar esos derechos, ¿no? Es necesario dar el siguiente paso hacia hacer real esos derechos. Entonces, aquí es donde se mueven las grandes preguntas, ¿no?, que se hacen en cuanto al estado real de la democracia. Por ejemplo, un estado democrático que no protege derechos fundamentales, que no protege derechos humanos, que no promueve derechos humanos, que no respeta derechos humanos, que no garantiza los derechos humanos a través de los múltiples mecanismos que tiene a su disposición, ¿es un Estado democrático realmente? Claro, ahí es donde vamos intentando incluir algunos elementos reales en cuanto al ejercicio de la democracia como forma de vida, porque como un procedimiento, pues tenemos una serie de factores que podemos cumplir o no cumplir. Y en muchos de esos factores podemos salir suspendidos completamente, ¿no? No aprobar esos factores o no aprobar una mayoría de ellos. Pero en cuanto a la democracia como forma de vida, es el gran problema, ¿no? Es un Estado que cumpla con la mayoría de estos factores, pero que no promueva los derechos humanos, que no respete los derechos humanos, que no esté al servicio de los derechos humanos, que no de las condiciones necesarias para su desarrollo, puede ser entendida realmente como una democracia. ¿Qué se hace desde el poder para poner un alto a la violencia? ¿Qué se hace desde el poder para poner un alto a la violación de derechos humanos? Eso también tiene que ver con la exigencia de democracia. Y si como ciudadanía no exigimos eso, entonces no hemos entendido qué es la democracia. No es parte de entender a la democracia no solamente como un factor o como un mecanismo de ejercicio del poder, sino como una forma de vida. Es como un poco centrarnos, ¿no?, desde esa perspectiva. Entonces, visto desde esa perspectiva, es que entendemos que hay elementos, ¿no?, que hacen posible la democracia, pero desde un punto de vista ético. No solamente debemos tener en cuenta estos factores de carácter formal, sino que hay que preguntarnos por el ethos de la democracia, por el ethos que haga posible que exista realmente una democracia. Y aquí, pues, me remitiré a dar algunas ideas de lo que se puede considerar como el ethos que haga posible la democracia, para ver a la democracia no solamente como un procedimiento, sino como realmente una forma de vida, aterrizar, ¿no?, realmente en nuestro día a día ese concepto de democracia. Y se nos dice, por ejemplo, que la exigencia de un ethos democrático exige el aprecio por la libertad y por el reconocimiento y valoración de los mecanismos institucionales
que permitan negociar y equilibrar las distintas libertades que pueden llegar a estar en conflicto, así como un sistema efectivo de reglas que permitan regular la convivencia humana. Es decir, así como es imprescindible la Constitución y el ejercicio de la democracia, también es imprescindible la existencia efectiva de instituciones que funcionen a través de reglas abstractas. Y es por eso que quizá Latinobarómetro nos dice, versus la democracia, encontramos a países que se están moviendo hacia el populismo. Dice, eso es una solución extramuros a la democracia. ¿Por qué? Porque el populismo ya lo define como un sistema anti-instituciones. Y la democracia tiene que ver como forma de vida con una cultura institucional, con un mecanismo institucional, que nosotros podamos resolver nuestros conflictos a través de mecanismos institucionales, que tengamos instituciones realmente operativas. Claro, para eso es necesario que las instituciones sean percibidas como parte de la ciudadanía, que la ciudadanía la integren como parte de su propia vida y que vean en las instituciones pues como un mecanismo que está a favor de la ciudadanía y no como una carga o como una realidad ajena al servicio de quienes detentan el poder. Y es ahí donde fallamos muchísimo en nuestros sistemas, ¿no? Esa cultura institucional. Probablemente ahí saldríamos sumamente reprobados en cuanto a la democracia como forma de vida, ¿no? La democracia como forma de vida precisa de un etos democrático. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al etos democrático? Pues a una forma de vida o a un comportamiento que adoptamos como sociedad. Dentro de ese etos democrático necesitamos pues hacer efectiva que las instituciones sean percibidas como parte de la ciudadanía. Claro, aquí tendríamos que preguntarnos si eso realmente está sucediendo en la región. Latinobarómetro, por ejemplo, nos dice que al analizar las presidencias de la región, se puede observar que hay pocos países sin gobernantes imputados, acusados o condenados por algún acto de corrupción. Es más, te comienza a presentar la lista, ¿no?, de algunos presidentes de la región que han estado envueltos en actos de corrupción. Y dice Latinobarómetro, eso nos demuestra que en América Latina son las élites las que han fracasado, y erosionado la fortaleza de las instituciones al intentar forzar las reglas del juego para permanecer en el poder. Y aquí nos habla de debilidad de los partidos políticos, pero también nos habla de personalismos, ¿no? En donde se entrega el poder a las personas que están en cargos de responsabilidad y en donde se deja por fuera el elemento institucional que es el del, por ejemplo, partido político. Y pues esto hay que revisarlo, ¿no? ¿Qué tanto confiamos en nuestras instituciones como ciudadanía? ¿Tenemos realmente una cultura democrática para hablar de democracia como forma de vida? También nos dice, la democracia como forma de vida o la vida en democracia exige una alta valoración por lo público como una responsabilidad compartida, descartando toda práctica que tienda a instrumentalizarlo de cara al beneficio personal directo. La vida en democracia exige atender a la cultura del poder que se ha ido configurando en el país. Y así nos dice el Latinobarómetro, una verdadera democracia como forma de vida, por ejemplo, exigiría evitar el peligro de reproducir un modelo de ejercicio del poder propio del pasado señorial, ¿no?, que sería aquel modelo de ejercicio del poder no deliberativo, en el que no se quiera dialogar, en el cual no exista una responsabilidad administrativa, una sanción en caso de incumplimiento de las leyes. Y eso lo hemos ido viendo incluso en nuestro país, ¿no? Ante la violación incluso de la Constitución, hay una resistencia que realmente se impongan sanciones, pues como una forma de exigir una responsabilidad a quien vulnera las reglas del juego desde el ejercicio
del poder. Parece que es pecado capital el hablar de alguna sanción en caso de incumplimiento de las responsabilidades administrativas. Y esto nos habla de alguna tendencia a un ejercicio autocrático del poder. Entonces, el Latinobarómetro nos dice que hay que reconocer que en nuestras incipientes democracias ha estado muy presente esta concepción autoritaria del poder. Y lo vemos, dice, en distintas direcciones. Lo vemos en distintas instancias socializadoras, en las familias, en la escuela, en la iglesia. Hay un poder señorial. Y al respecto, el Latinobarómetro nos dice que América Latina, como les decía, la crisis es de las élites, de quienes han estado en el poder y se han llevado entre los pies a las instituciones. Esa crisis de las élites genera una crisis de la representación. Y esto tiene su indicador más nítido en la presidencia, en una región en donde hay un personalismo en quien ejerce o quien está en el centro del poder ejecutivo. Esto ha debilitado a las democracias. Se ha dado un mayor peso a los personalismos antes que a las instituciones. Entonces, eso tendría que ser revisado también dentro de la cultura democrática. Nos hablan pues el ejercicio de poder desmedido por parte de presidentes o incluso en algunos casos por parte de partidos políticos que les llevan a romper las reglas de la democracia. Y nos dice, hoy día, y eso lo estamos viendo, ¿no? Hay una recesión de la democracia. A diferencia, dice, de la recesión que se vivió en los años 60, hoy día no estamos atendiendo a golpes militares, ¿no? Las democracias no están decreciendo por golpes militares, no, todo lo contrario, dice. Hoy día lo que nos encontramos son con personas que llegan al ejercicio del poder por la vía democrática y una vez que están en el ejercicio del poder, lo que hacen es desvirtuar las reglas por las cuales llegaron, las reglas y las instituciones por las cuales llegaron al mismo. Es esa reversión que se está llevando a cabo desde la propia vía electoral, desde la propia democracia, ¿no? Nos dice, los presidentes electos intentan aparentar muchas veces que son demócratas. Muchas veces se visten, ¿no?, como demócratas, pero en la realidad no son demócratas, son autócratas, son dictadores. Les puse el caso específico en el supuesto, ¿no?, de Venezuela o el supuesto de Nicaragua, en donde ya se venía viendo esa regresividad, ¿no?, en cuanto al ejercicio del poder autoritario, pero no fue hasta 2017, cuando Daniel Ortega nombra como vicepresidenta a su esposa y comienza la persecución en 2018, ¿no?, de los disidentes políticos o de los opositores, cuando se empieza, ¿no?, a hablar categóricamente de una dictadura, pero claro, señales habían previamente. Hay, por tanto, una tardanza en la región en condenar a autoritarismos y esto es una parte del problema. No hemos identificado quizá dónde está el umbral entre la democracia y la no democracia. Pareciera que para los líderes de América Latina no fuera nítido, o para la comunidad en América Latina no fuera nítido dónde está el umbral entre lo que es democracia y lo que no es democracia. O es una total apatía, ¿no? Y nos ha dado igual si hay democracia o no hay democracia. En El Salvador nos dice Latinobarómetro, el caso de Nayib Bukele, ¿no? Hemos ido viendo cómo hay una serie de imágenes en las cuales se arresta, ¿no?, a diferentes elementos que conforman, por ejemplo, las maras. Y claro, hay muchos aplausos, ¿no? Dice, ah, qué bien, porque no se había hecho antes, porque nadie se había atrevido a hacerlo, pero ¿dónde está el juego de los derechos fundamentales? Es que si no hay derechos, no hay libertades, entonces, ¿dónde queda el constitucionalismo? ¿Dónde queda la democracia, ¿no? ¿Por qué la gente en El Salvador apoya, ¿no?, en buena medida, y eso se refleja en Latinobarómetro, apoya en buena medida este actuar del presidente de El Salvador? Pues probablemente porque hay un enorme descontento frente a al tema de seguridad, ¿no?, a la inseguridad que se había vivido en el país. Por tanto, cualquier método parece válido para combatir la delincuencia.
Pero claro, si nos vamos con que cualquier método parece válido para combatir la delincuencia, esa actitud de indiferencia hacia el tipo de régimen, pues contribuye a apoyar a opciones no democráticas. Esas opciones no democráticas van a dar un mayor beneficio a un mediano o largo plazo. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Hay una opción diferente a la democracia que haya demostrado a día de hoy, en términos reales, que funciona mejor? Como decía Churchill, ¿no? La democracia es el peor de los regímenes, con excepción de los demás. ¿Hay algún régimen que nosotros podamos identificar no democrático? Desde algunos factores, porque decimos, no es fácil definir lo que es democracia, pero desde factores procedimentales, por ejemplo, que son los más evidentes. ¿Hay algún país en el cual no exista, por ejemplo, separación de poderes, en el cual esté concentrado el poder en un único elemento, en el cual no hayan derechos y garantías, que se presente con mejores resultados que aquellos regímenes democráticos de democracias incipientes? Habría que preguntarnos, ¿no? Eso. ¿Dónde podríamos encontrar ese ejemplo que nos diga que la deriva que va a tener un sistema en el cual vemos que hay una amplia violación de derechos? Claro, aquí estamos hablando de violaciones de derechos, del debido proceso, de factores elementales en cuanto a lo que conocemos como derechos fundamentales. Y decimos, qué bien que así se haga, porque nadie lo ha hecho diferente y porque eso quizá nos va a dar un mayor sistema de seguridad con relación a lo que hemos tenido previamente. Pero claro, lo que no vemos que esto puede ser una bola de nieve, o probablemente es una bola de nieve que nos va a llevar en algún momento nosotros mismos. Si no hay debido proceso para X, ¿por qué va a haber debido proceso para Y? Se rompe con el debido proceso y ya no lo hay para nadie. Entonces, habría que analizar desde esa perspectiva también si hay algún régimen que haya actuado de esta manera y que nos diga realmente que da mejores resultados que un régimen con democracia incipiente. Y vemos también el caso de El Salvador, ¿no? Donde Nayib Bukele ya anuncia su candidatura a una reelección que no está en las reglas y que, por tanto, eso implica que va a cambiar las reglas según su parecer para permanecer en el poder. Entonces, hay aquí warnings, notas rojas, donde nos dicen algo está sucediendo. Quizá vamos a esperar, como en el caso de Nicaragua, que sea esto evidente para marcar la tendencia. O quizá ni siquiera lo queremos reconocer, porque entonces esto habla de que en nuestros sistemas, pues en lugar de avanzar, estamos yendo para atrás. Sí, Julio. Sí, maestra. Es interesante precisamente lo de El Salvador. Obviamente, El Salvador, si no mal recuerdo, en marzo del 2022, obviamente, precisamente por medio de la Constitución, establece como la de nosotros la suspensión de los derechos humanos y garantías individuales. También la Constitución de El Salvador maneja esos supuestos y yo creo que ese país, en esta fecha que mencioné, precisamente suspendió esos derechos en esa fecha bajo, dice, un régimen de excepción, ¿no? Por motivos de seguridad. Obviamente su constitución lo establece y yo creo que si están suspendidos, obviamente, pues no hay violación constitucionalmente hablando, porque precisamente se suspendieron y como usted bien lo refirió, ¿no? A lo mejor el presidente Bukele, pues es el único que le entró, dicen, al toro por el cuernos por algo tan sencillo como yo creo que es la paz y la seguridad de la gente que anda en la calle común y corriente, que a lo mejor no tiene ni la fortuna de tener un trabajo ni formal, ¿no? Yo creo que lo que pedía a Voces El Salvador era precisamente tener tranquilidad y desde mi perspectiva yo creo que no se está violentando ningún tipo de derechos humanos porque previeron precisamente esa situación en ese país. Lo mismo pasaría en nuestro país si existiera alguna suspensión de derechos, de garantías individuales y derechos humanos. Yo creo que
híjoles, tendríamos que estar en los zapatos de ese país o de haber estado en los zapatos de ese país para que pues, obviamente la gente aceptara, ¿no? O esté de acuerdo con esta situación. Yo creo que tendríamos ahí que ponderar derechos, a lo mejor los derechos humanos, que insisto, desde mi perspectiva no se está violentando, pero yo creo que aquí los derechos humanos sí son importantes, pero también la vida era importante, ¿no? O es importante, y la vida de que estas maras, estas pandillas, pues obviamente, pues tenían el control, ¿no? Como desafortunadamente pasa o pasó ahí en El Salvador. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que no hay violación de derechos humanos porque El Salvador previó esa situación jurídica, porque hay una suspensión de esos derechos. Entonces, yo creo que verlo desde afuera, pues no somos como Estados Unidos, ¿no? Que se siente el policía internacional y quiere ser intervencionista en todos los lugares que él quiere, ¿no? Lo curioso es que Estados Unidos jamás se ha, vamos, estado o se involucra o se ha sometido a la Corte Internacional Penal, ¿no? Porque entonces estarían encuadrándose en un delito de lesa humanidad a niveles internacionales. Imagínense con tantas invasiones, y esa es la situación, ¿no? De que no podemos verlo desde afuera, tendríamos que vivirlo desde el año uno al año que tengamos para estar en la situación y a lo mejor ver si es correcto o incorrecto. Ese sería mi punto de vista. No hay violación de derechos humanos porque precisamente se vio esa figura constitucional y ahorita hay una suspensión de esos derechos. ¿Es cuanto? Va, entonces tú estarías de acuerdo, Julio, que en México se suspendan los derechos también, porque hay un creciente, ¿no? Vemos lo que ha sucedido recientemente con el caso de los 5 jóvenes desaparecidos y que pues se pueda procesar y se pueda privar de la libertad y torturar a cualquier persona sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de pruebas, lo que incluye a cualquier persona que te puede incluir a ti. ¿Estarías de Maestra, acuerdo? Y yo ahí no creo hay que violación no, de derechos. yo Es que creo que no. las reglas de la suspensión del derecho, no creamos, a ver, las constituciones establecen regímenes en los cuales se pueden suspender derechos, generalmente estados de excepción, no estados de sitio, que ya sería una militarización, pero claro, dentro de esos regímenes hay regulaciones que se tienen que seguir. No es que se suspenden los derechos por suspender derechos. Si nosotros vemos durante la pandemia, por ejemplo, en algunos países se suspendió el derecho de libertad de locomoción por la pandemia, ¿no? Pero esto tiene que estar sujeto a una serie de controles. No es que se suspende derecho por suspender sin ningún tipo de control. Tiene que haber un control y durante un tiempo determinado. No podemos estar en una suspensión de derechos completa sin ningún tipo de fiscalización. Si nosotros decimos que se suspendan los derechos del debido proceso, entonces estamos de acuerdo que a cualquier persona, a cualquiera, que la autoridad detenga sin ningún tipo de prueba. ¿Y por qué te da risa, Julio? Que no me deja hablar, maestro, por eso, y Ok. la No, escuché sí. y lo comento por la réplica, ¿no? Me da risa en el sentido porque, en primer lugar, no estamos en los supuestos que se dio precisamente en El Salvador. Con mucho respeto lo digo, no conozco la Constitución de El Salvador, no estaría en condiciones de decir si es correcto o incorrecto. El chiste es que, o más bien no el chiste, legalmente lo hicieron, obviamente el legislativo de El Salvador lo aprobó y yo creo que en eso nosotros no podemos, sí, dar opiniones, ¿no? A favor o en contra, pero pues yo creo que no somos los idóneos para poder a lo mejor prejuzgar en ese sentido. En segundo término, maestra, yo creo que no estamos en los supuestos como para que se dé una suspensión por lo menos aquí en México, de esa situación. Obviamente sabemos que el debido proceso debe proteger a todos, ¿no? Los derechos humanos, obviamente, es para todas las personas. Y este debido proceso, lógicamente, está investido para todos los ciudadanos, ¿no? No solo mexicanos, sino todos aquellos que pisen nuestro territorio nacional. La verdad es que no se me hace que estemos en esos supuestos. El comentario yo creo que no encuadraría, maestra, con mucho respeto lo digo, y obviamente pues no estaríamos a contentillo de uno o de otro, ¿no? Es cuanto.
Va. No comparto para nada tu posición, pero pues este es un juego democrático, ¿no? En el que hay distintas opiniones, a mi juicio, ¿no? Un estado de suspensión de derechos no se debería mantener, como se ha hecho en El Salvador, 12 prórrogas. Es un estado sin debido proceso, o sea, para mí eso crea muchísima problemática, ¿no? Porque pues te deja, como en el caso de Guantánamo, sin ningún derecho en cuanto a un debido proceso, ¿no? Desde luego creo que la situación de Salvador es bastante particular, pero es algo que es flagrante, ¿no? Hay 50,000, 60,000 personas que han sido detenidas durante los primeros meses del estado de excepción, si no mal recuerdo, y pues esas personas, además de tratos inhumanos, hacinamientos, no han tenido ningún tipo de garantías. Y así como puede haber alguien que pertenece a la Mara, puede haber alguien que no pertenece a la Mara. Y yo sí hablo con conocimiento de causa porque vengo, o sea, soy nicaragüense y he visto, ¿no? El declive que ha habido, por ejemplo, en mi país también, relacionado con la falta de garantías de un debido proceso, en donde a cualquier persona pues, la encarcelan y la privan de libertad durante 30 años sin ningún tipo de posibilidad ni del derecho a la defensa. Es ahí donde uno dice, ok, dices, le sucedió al otro, pero te puede suceder a ti también. Entonces, cuando hay una suspensión de derechos, eso tiene que ser sumamente revisable. Es más, hay derechos que ni siquiera se podrían suspender, habría que entrar a analizar dentro de tratados internacionales como la Convención Americana, si los derechos que se han suspendido son de aquellos que se entienden que pueden suspenderse o no, porque ahí también yo creo que habría un check negativo para el caso de El Salvador, y cuánto tiempo se puede mantener una suspensión. No podemos vivir en un estado en el que se suspendan los derechos del debido proceso durante 10 años, entonces es un estado fallido. O sea, un año de suspensión de derecho del debido proceso, para mí eso habla de que pues, es un estado bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado decir que ahí puede haber democracia. El derecho internacional privado o el derecho internacional también dice a la no intervención y al respeto precisamente de los países. Eso es algo que tampoco comparto, la no intervención, ¿hasta qué punto? Hasta que sea un país que comparta mi ideología, ¿no? Porque si el presidente de ese país comparte mi ideología, yo ahí no intervengo, pero en otros sí intervengo. O sea, en ese de no intervención, siempre yo pongo el ejemplo muy particular. Si yo veo que a mi vecino golpea o mi vecina golpea a su marido o hay un estado ahí de violencia, entonces yo digo, yo me lavo las manos porque como no es mi casa, es la del vecino, yo no voy, me parece una situación sumamente, no sé, hipócrita, ¿no? El decir, es que yo dentro de mi país voy a defender la democracia, pero me da igual si en el país de al lado el régimen está asesinando, encarcelando. Este régimen de no intervención además es decimonónico, ¿no? O sea, tenía un criterio durante el momento de aprobación, pero a día de hoy tampoco es letra escrita sobre una norma que no se pueda revisar, ¿no? Ahí tampoco comparto ese criterio, porque lo hemos ido viendo que es bastante variable, ¿no? No intervengo cuando se trata de un país en el que yo comparto la ideología, pero sí intervengo cuando se trata de otro en el que yo digo, es que ahí hubo un golpe de Estado y entonces el presidente lo están persiguiendo. ¿Por qué intervengo en un país y no en el otro? También, si no intervengo, no intervengo en ninguno, ¿no? Y no encontramos a regímenes en los cuales dicen yo no intervengo en ninguno, ¿no? También está como hecho a la medida de hasta dónde voy yo a manifestar lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. Bueno, pero como vemos, esto también es algo bastante que genera, ¿no? Como ese ida y vuelta de opinión, ¿no? ¿Qué es democracia? Dices, ¿es democracia un régimen? Pues me dice Julio, para él sí es democracia, a mi juicio no lo consideraría democrático, un régimen donde se suspende durante un año. ¿Cómo? Jamás dije que era democracia. Pero me has dicho que no hay violación de derechos humanos. No, por la Constitución, maestra, por la Constitución. Obviamente, pero la Constitución no la conocemos, entonces tiene su legislación y cada estado se rige por su norma. Yo dije, desde el punto de vista interno, no hay violación. Que ya nos creamos intervencionistas y policías del mundo, ya son cuestiones diferentes.
Entonces, Pero tú te has estudiado la Constitución de El Salvador y sabes que no hay violación. Yo ¿Te has jamás dije estudiado la Constitución de El Salvador? ¿Sabes que perdón, existe? porque no le entiendo, porque no me deja terminar y la verdad es que no la escucho, no sé si me pueda repetir. Que si te has estudiado la Constitución de El Salvador y sabes que se ha hecho conforme al régimen constitucional. Maestra, no sé si recuerda que hace rato lo comenté que desconocía la Constitución de... Entonces no podemos tener una opinión de si eso es conforme a la Constitución o no es conforme a la Constitución. Yo creo que si el legislativo lo aprobó, es por simple lógica, maestra, sin echarle lógica jurídica, si el Congreso lo aprobó es porque hay bases legales, sin entrar al estudio profundo y serio de la Constitución, maestra. Con todo respeto. Fíjate que en Nicaragua el legislador aprobó una norma que dice que un ciudadano nicaragüense puede perder la nacionalidad de origen. Y el legislador aprobó una ley que dice eso. Y lo aprobó con mayoría, ¿eh? Y eso es contrario no solo a la propia Constitución, sino a tratados internacionales sobre derechos humanos. No siempre que el legislador apruebe algo con mayoría, por eso les digo, la regla de la mayoría no define tampoco lo que puede ser legítimo. Y hay los medios legales también para echarla abajo, maestra. No hay ningún medio legal porque no es un régimen democrático. No hay un tribunal al cual acudir ni una institución. ¿Ante quién acudes cuando un legislador dicta una norma así? Si te vas a una Suprema Corte parcializada, un tribunal constitucional que no funciona. En Nicaragua no lo sé, pero aquí tenemos obviamente juicio de amparo que va precisamente contra la expedición de leyes, maestra. Sí, no, pero no estoy hablando del caso de México, estoy hablando de casos de estados. Pero yo sí lo estoy diciendo y por eso lo apunté. Y aquí no, bueno, lo sé. Pero ya nos guiamos porque yo te estoy preguntando de El Salvador. Tú me respondes que no sabes porque no has estudiado la Constitución. Luego me dices que si el legislador aprobó la normativa con una mayoría, entiendes que por eso sí sería legítimo. Por simple lógica, nada más, maestra. Va, yo creo que ningún legislador aprobaría algo que no esté dentro de la norma. Bueno, yo te estoy poniendo el ejemplo de cuándo sí puede pasar, porque te lo estoy poniendo en el caso de Nicaragua, donde el legislador aprueba algo que no está dentro de la norma, del sistema, ¿no? De la Constitución, no de la norma, porque formalmente puede aprobarlo por mayoría, pero conforme al criterio de valores y principios de la Constitución, no encajar, o incluso ir directamente en contra de una norma de la Constitución, ¿no? Si no pasaran esas cosas, no tendría por qué haber control de constitucionalidad. Claro, y yo también le dije que aquí en México, por fortuna, sí lo tenemos. Pero hasta ahí mi participación, maestra. ¿Es cuánto? Gracias. Creo que Hazel había levantado la mano. Bueno, creo que no. Bueno, entonces, como les digo, para la construcción de la democracia hace falta, ¿no? Es repensar el etos democrático. El etos democrático las bases sobre las cuales se quiere construir una democracia, no solo irnos desde el ámbito puramente formal, hay que irnos a un ámbito de principios, de valores, es el más difícil de implantar, al igual que en el caso del constitucionalismo, ¿no? El hablar de una constitución formal es mucho más fácil, una norma suprema, que tenga un procedimiento de reforma específico, que tenga un procedimiento de aprobación y reforma específico. Es mucho más fácil hablar de una constitución en ese sentido que una constitución en el sentido real de garantía y de equilibrio del poder. Entonces encontramos a países en donde tienen, ¿no?, constituciones que son norma suprema y que así la misma constitución dice yo soy la norma suprema y mecanismos de control de constitucionalidad, pero que en la práctica no se cumple realmente el sentido de constitución. Probablemente con las democracias nos pase igual, ¿no? Encontramos a países que igual se definen como países democráticos, que tienen esa imagen de ser países democráticos. ¿Por qué? Porque quien está en el poder dice, yo me renuevo en el poder y tengo 20 años en el poder a través de mecanismos electorales. O sea, me reelijo a través de elecciones, hay pseudo instituciones que controlan esas elecciones, a veces ese control desde lo superficial se ve que no existe realmente, no hay oposición política, no tengo un régimen de derechos, porque pues están reconocidos los derechos en la Constitución, pero no hay garantías específicas, o sea, no hay un mecanismo, no hay una institución a la que yo pueda acudir, no hay libertad de información, no hay libertad de opinión, pero sí soy una democracia. Entonces, el hablar de democracia, como les decía, también incluye el factor económico, ¿no? La población muchas veces dice,
La democracia para mí es lo que yo pueda tener en el día a día. ¿Qué efectos prácticos me trae la democracia? Y lo vemos desde el punto de vista económico. Lo de los derechos nos da igual, ¿no? En Nicaragua prácticamente decíamos lo mismo. A mí me da igual si el régimen es democrático o no es democrático porque no me da de comer. Al final entendimos que el régimen sí nos tiene una influencia, ¿no? Tiene una influencia dentro de todo, un impacto incluso dentro de la misma economía. Y claro, al momento en el que se quiso actuar frente al régimen, ya no había una institución a la que acudir. Y ya, entonces estaba claro que no vivíamos dentro de una democracia, pero nos costó a nosotros mismos desde dentro darnos cuenta que no vivíamos en un régimen democrático porque había toda esa apariencia construida mediante los procesos electorales. Entonces, el régimen democrático, ¿no?, de ejercicio del poder que no esté acompañado de un sistema de valores que ponga en el centro a los derechos humanos, probablemente no va a devenir en nada positivo para la ciudadanía. Yo por eso les invito, ¿no?, a analizar, pues, en cuáles de estos regímenes ha habido un desarrollo en el cual se pueda decir realmente que la ciudadanía de esos requiere, ¿no?, un trabajo no solamente de ir a leer en Google, ¿no?, lo que encontremos, un trabajo de fondo para quienes les interesen estos asuntos, ¿no?, sociológicos, políticos, jurídicos, entrar a analizar realmente cuál régimen no democrático nos ha demostrado que tiene un mejor impacto que una democracia, incluso una democracia incipiente, ¿no? Entonces, habría que replantearnos todas estas perspectivas, habría que intentar como ciudadanía construir también esa deliberación, ¿no?, de qué elementos nosotros queremos que tenga nuestra vida democrática, ¿no?, cómo dinamizar proyectos individuales con proyectos en común, y al final, quizá, solo a partir de esos elementos podamos dar una respuesta a lo que es la democracia. Yo me voy a quedar hasta aquí. Yo sé que esto es muy conflictivo, ¿por qué? Porque a veces también se involucran, ¿no?, determinados concepciones, ideologías, no es algo en detrimento de México. Yo no, hasta el momento no me atrevería a entender, ¿no?, que hay un declive de la democracia en este país, ¿no? Incluso ha habido una alternancia en el ejercicio del poder. Yo creo que ese es un elemento primordial, pero claro, para que se siga manteniendo un régimen en ese sentido, habrá que mantener una calidad, una sanidad en las instituciones. Hoy día, en este debate que hubo en la Escuela Judicial, no se hablaba de algunas cuestiones mejorables en cuanto al funcionamiento de las instituciones y en cuanto a la narrativa del funcionamiento de las instituciones que se deberían retomar, ¿no?, en alguna medida. Pero hasta el momento, pues no existe lo que sí hemos ido viendo en los países principalmente de Centroamérica, ¿no? Violaciones completamente a los derechos humanos, ¿no? Una parcialidad en cuanto a la información. En México se puede acceder a la información por distintos medios, no hay un medio que diga solamente este es el que se puede consultar. Hay libertad de opinión, libertad de crítica, incluso en cuanto al ejercicio del gobierno, y pues incluso hemos visto cómo reformas constitucionales llevadas desde el oficialismo han sido paralizadas, ¿no? No se han podido trabajar o llevar a efecto precisamente porque existe un control dentro del ámbito de lo político. Ahora, lo suyo es que las reformas constitucionales no se intenten pasar únicamente de manera parcial con una mayoría absoluta, sino que sean el producto del diálogo y del consenso, porque la Constitución representa a toda la nación, ¿no?, a todo el pueblo, no solamente al interés de una parte del pueblo que pueda tener una mayoría absoluta. Lo suyo es que las reformas constitucionales, que son la base del sistema, también se hagan dentro de la base del diálogo. Y ese es un elemento también primordial de lo que nosotros entendamos como Constitución, que esté en el centro también de todo el sistema, el diálogo, ¿no?, el que se construyan por medios deliberativos las decisiones del país. No, yo lo voy a dejar hasta aquí. Les invito a reflexionar sobre el tema. Le agradezco mucho a Julio que ha tenido esa vocación de participar. No porque no compartamos el mismo enfoque, no quiere decir que pues, alguno tenga la verdad absoluta, desde luego no. Me incitas, ¿no?,
porque pues había sido un tema que también en algún momento he dejado ahí postergado a estudiar más a fondo, ¿no? Lo que ha sucedido en El Salvador, ¿no? Pues dices, no la conozco la Constitución, yo tampoco, tengo que entrar a analizar, ¿no? Cómo se da el régimen, tengo algunos detalles, pero no lo he entrado a estudiar de fondo. La verdad es que a mí personalmente sí me llama la atención que exista una suspensión durante un año del debido proceso. Dices, algo ahí no funciona, pero pues desde luego el análisis amerita el centrarse más, ¿no? en el estudio de fondo y ver no solamente lo formal, sino en lo práctico, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de una decisión de ese tamaño en esa región? Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Les agradezco mucho la atención y si no hay alguna otra participación, pues damos por cerrada la sesión. Gracias, maestra. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Ya se fue Fernanda, amigo.